primer bautismo anabautista en Zúrich, el 21 de enero de 1525. Y pues acabamos de hacer 100 años. Pues vamos a hablar hoy un poquito de esto. Ah, bien, estáis atentos, muy bien. Estáis atentos, muy bien. En 1519, Zuinglio, allí en Zúrich, fue ordenado sacerdote en la catedral de Zúrich, y el ambiente que había en Europa de reforma, pues se ve que él había conocido bastante, así que sus predicaciones basadas en la Biblia trajeron en poco tiempo a un gran auditorio, numeroso, entusiasta. Y claro, muchas de estas predicaciones pues, eran críticas con el sistema de la Iglesia oficial. Consecuentemente, con lo que él mismo enseñaba, pues renunció a ser sacerdote católico, pero inmediatamente el ayuntamiento, el concejo de Zúrich, le nombró, le puso otra vez en su cargo, en este caso ya no fuera de la Iglesia Católica, sino una nueva iglesia que el concejo estaba promoviendo, una nueva iglesia reformada, donde Zuinglio pues, sería el responsable de iniciar la reforma. Ya lo he comentado varias veces, esto se selló con una famosa merienda de salchichas el día de Viernes Santos en la plaza de la catedral, con lo cual ya la separación con la iglesia oficial pues, fue bastante drástica. Primero fue nombrado por las autoridades políticas. Esto ya es un detalle a tener en cuenta. ¿Quién puso a Zuinglio al frente de la iglesia en Zúrich? Las autoridades políticas. Así que él empezó a hacer sus reformas, pero algunas de estas reformas empezaron a chocar con las cosas que el concejo de Zúrich estaba dispuesto a aceptar como a reformar o no. Y una de estas cosas era el bautismo de adultos, que parece que al principio Zuinglio, pues bíblicamente estaba de acuerdo con ello, pero el concejo de Zúrich dijo que ese tema no se podía tocar y que había que seguir bautizando a los niños. Luego explicaremos por qué esto llegó a ser tan importante para la autoridad política. Con lo cual Zuinglio pues, decidió hacer concesiones y este tema pues, lo dejó ahí. Pero había un grupo de jóvenes radicales tratando con él, de estos que decían, ya que nos ponemos a reformar, pues reformemos plenamente, vamos a coger el Evangelio y lo ponemos en marcha, no dejemos las cosas entre medias. Seguramente no conoces a nadie, pero los voy a nombrar porque fueron gente dignos de honrar y de tener en cuenta. Conrado Grebel, Félix Manz, Jorge Blaurock y Simón Stampf. A estos les desagradó la disposición de Zuinglio de dejar que una corporación política determinara el curso de la reforma en la ciudad de Zúrich. Así que el día 21 de enero de 1525 se juntaron en la casa de Félix Manz a deliberar sobre la situación y llegaron a esta conclusión. O nos sometemos o nos persiguen. ¿Qué hacemos? Guardaron silencio, oraron, después de lo cual Jorge Blaurock se levantó y pidió ser bautizado. Acto seguido, él mismo bautizó a los demás que estaban allí presentes. Y aquí se inició algo que fue una obediencia espontánea a la palabra de Dios. No había una preparación, no había un acuerdo de vamos a hacer tal cosa. En ese tiempo de oración y en esa situación de decidir qué hacemos, pues les cayó esta convicción, vamos a ser fieles a la palabra de Dios. Y esto dio comienzo a un nuevo tipo de iglesia que se llama la Iglesia Libre, y esta está formada por personas que se congregan sobre la base de sus convicciones, de su fe, de su decisión de seguir a Jesús, sin influencia del poder civil, no está determinado porque seas de una nación o de una determinada familia, sino una decisión personal de seguir a Jesús y juntarte con aquellos que también han decidido lo mismo. No era nada nuevo. Si coges el libro de los Hechos, pues esto era la iglesia. No descubrieron una cosa diferente de lo que podemos leer en la Biblia. Luego, 100 años más tarde,
en el siglo XVII en Inglaterra pues pasaba lo mismo con los bautistas, que en comparación con la Iglesia anglicana pues descubrieron también muchos de estos principios que estos radicales anabautistas empezaron a poner en marcha. Estos representantes entre sí solamente se llamaban hermanos, entre todos, hermano tal, hermana cual, hermana no sé cuántos, pero los demás fueron los que les pusieron este nombre, anabautistas, rebautizadores, les llamaban, porque habían sido bautizados de niños, pero luego se bautizaban de adultos. Y en los días sucesivos fueron por la comarca y la región alrededor de donde estaban, bautizando a aquellos que ya simpatizaban con ellos, pero también a muchos otros que fueron convenciendo de que eso es lo que había que hacer. Se extendieron velozmente por los cantones vecinos y esto fue como un reguero de pólvora que se iba extendiendo y extendiendo y extendiendo. En algunos pueblos, como la ciudad de Waldshut, en abril, el bautismo era en enero, pues ya en abril casi la totalidad de la parroquia se había bautizado, siguiendo la enseñanza de su sacerdote, un antiguo católico, Baltasar Hubmaier, el cual, cosa rara, tuvo que huir rápidamente. Estos jóvenes radicales fueron perseguidos por los católicos, sí, por los protestantes también. ¿Cómo pasó esto? Que una práctica tan clara en el Nuevo Testamento, algo que había mandado hacer Jesús, de repente en el siglo XVI es un delito, perseguido tanto por católicos como por protestantes. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Miles de jóvenes radicales anabautistas fueron quemados en la hoguera, ahogados en un río, perseguidos, maltratados. La mayoría de estos que hicieron ese primer bautismo pues sufrieron esa situación. Pero tú vas a la Biblia, Mateo 28, del 18 al 20, y esto lo conoces. Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Entonces a los que recibían el bautismo se les enseñaba a guardar lo que Jesús había mandado. Y a partir del día de Pentecostés vimos en el libro de Hechos que esto era lo normal en la vida de la Iglesia. En Hechos 2, tras el discurso famoso de Pedro, dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 almas. Los que habían recibido la palabra de Dios eran bautizados. Un niño no recibe la palabra de Dios. Un adulto sí. Todo el libro de Hechos está lleno de esta actividad. En el capítulo 8, Felipe está bautizando a los samaritanos. No solamente los judíos, los samaritanos están recibiendo la palabra de Dios. Y un poco más adelante bautiza a un funcionario etíope. Está muy claro que las primeras generaciones de cristianos bautizaban a aquellos que libre y voluntariamente habían decidido seguir a Jesús. Por lo tanto, personas capaces de decidir. ¿Cuándo entonces cambió esto y se empezó a bautizar niños? Bueno, pues vamos a ver la evolución del bautismo en los siguientes siglos. En el siglo II ya habían muerto esta primera generación de cristianos. Se comenzó lo que se llamaba el catecumenado, que era la preparación para el bautismo. Y bueno, pues al principio pues era una cosa muy sencilla, pero preparar a aquellos que se iban a bautizar para que fueran conscientes de lo que suponía eso, de lo que qué significaba el bautismo y qué venía después, sobre todo. Según el testimonio de San Justino Marte, este era uno de los primeros apologistas griegos que escribieron en defensa del cristianismo y fue mártir porque pues murió por su defensa del cristianismo. El prefecto Quinto Junio Rústico lo condenó a muerte junto con otros compañeros por negarse a hacer sacrificios a los dioses romanos. San Justino escribe, contando lo que pasaba en su entorno: a cuantos se convencen y aceptan por la fe que es verdad lo que nosotros enseñamos y decimos, y prometen ser capaces de vivir según ello, se les instruye a que oren y pidan con ayunos el perdón de Dios para sus pecados anteriores.
y nosotros oramos y ayunamos juntamente con ellos. Luego los llevamos a un lugar donde haya agua y por el mismo modo de regeneración con que nosotros fuimos regenerados, lo son también ellos. En efecto, se someten al baño por el agua en el nombre del Padre de todas las cosas y Señor Dios, y el de nuestro Salvador Jesucristo y en el del Espíritu Santo. Siglo II la cosa seguía bien todavía, ¿no? Más o menos lo mismo. Se había añadido este proceso de catecumenado. Vamos al siglo III. El catecumenado ya es una institución más estable, hay escritos en los que se habla mucho más de la preparación se ha hecho más larga. Esto es porque según se iba extendiendo el Evangelio por diferentes naciones y culturas, pues había muchas influencias de otras religiones, de otras espiritualidades. Entonces era importante marcar una diferencia, que la gente tuviera claro, porque había la presión de que algunos de esos ritos entraran dentro del rito del bautismo. Y en algunas otras creencias, pues había cosas parecidas al bautismo, pero había que enseñar al nuevo creyente exactamente cuál era la profundidad del paso. Pero seguimos hablando de adultos que deciden por sí mismos si quieren seguir a Jesús o no. Hasta que llegamos al siglo IV, y aquí está el meollo de la cuestión. En esta época ya la mayoría de las personas que se bautizan son niños. Los ritos de bautismo se adaptan a su edad, porque ahora es la Iglesia quien responde de su fe, y los padres como parte de la Iglesia también. En el siglo IV se había dejado de perseguir a los cristianos, no solamente se había dejado de perseguirles, sino que se había conseguido que la Iglesia tuviera privilegios por parte del poder civil. El llamado Edicto de Milán, promulgado en el 313, pues en realidad la libertad de culto se había establecido antes, en el 311, por el gobernador, el emperador Galerio, pero luego en el Edicto de Milán, en el 313, no solamente se confirmaba esa libertad, sino que además se devolvían muchos de los bienes que se había requisado a la Iglesia en años anteriores, y se les daban pues ciertos privilegios. A partir de entonces pasó a ser la Iglesia oficial del Imperio Romano. Se ha producido un cambio fundamental de enfoque de lo que significa ser discípulo de Jesús, porque ahora se entiende que todo el imperio es cristiano. Por lo tanto, cuando uno nace, viene a la Iglesia y al imperio, que es lo mismo. Había un cambio fundamental. Recuerdo hace años cuando venía Janet de Briviesca, que dice: un día estaba mi niña en clase y nosotros no celebramos Halloween. Y entonces la maestra le preguntó: ¿por qué no celebráis Halloween? Y dice: porque somos cristianos. Y dice la maestra: pues todos lo son. Esta maestra tenía el mismo concepto que estos cristianos del siglo IV. Si tú eres de Briviesca, eres cristiano. No. No, eso es una perversión del concepto de lo que es ser cristiano, ¿no? Y claro, con esta idea de que vienes a una sociedad cristiana, pues ya no hace falta conversión, no hace falta tomar ninguna decisión, porque ya vienes a nacer al seno de la Iglesia. Y por tanto, pues muchas de estas cosas que hasta ahora eran tan importantes y se hacían, ya no son tan importantes. Bueno, habría que estar en el lugar de los cristianos del siglo IV que tomaron estas decisiones, pues claro. Pero desde nuestra perspectiva la cosa iba mal. ¿Cómo se dejaron engañar de esta manera? ¿Cómo no se dieron cuenta del engaño que era identificar la Iglesia con toda la sociedad? Porque Jesús, cuando predicaba, siempre decía: el que quiera seguirme, el que tenga sed, el que tal, el que cual. Pero ahora no hace falta decidir, naces y ya eres. Aquí surge el problema, ¿no? De los siglos adelante, pues las cosas siguen empeorándose. En el siglo VI se sabe que ya se había sustituido el catecumenado, esto que había ido creciendo para que el que se bautizaba fuera consciente de lo que hacía, se había suprimido. ¿Qué falta hacía? ¿Cómo le vas a enseñar algo a un niño? No hacía falta las clases
previas al bautismo, así que esto se suprimió. Antes el bautismo se hacía los domingos, en principio porque era una cosa tan importante que era toda la asamblea tenía que estar allí, se vivía como un acontecimiento, los nuevos que se añaden a la familia de la fe. Pero ahora empezó a hacerse cualquier día de semana porque ya era una cosa rutinaria, todos los niños nacían, le bautizamos y ya está, ¿no? Y entonces el ritual se simplificó y se hizo mucho más sencillo y no se le daba la importancia, ni siquiera hacía falta que se reuniera toda la asamblea, con que estuviera la familia y unos pocos, pues era suficiente para hacer el rito del bautismo. Ha dejado de ser un símbolo de la transformación interior que el Espíritu Santo hace en el creyente y lo expresa públicamente con el bautismo. Ahora ha adquirido un carácter mágico. Tú te bautizas y te haces hijo de Dios. Independientemente de tu decisión, de tu conducta, de tu moralidad, de tu criterio, es como que tiene magia, ¿no? Te bautizo y ya eres parte de la Iglesia. Pero no era así al principio. Hasta el siglo XVI, pues la cosa siguió así. En el siglo XI hay escritos donde se insiste mucho en bautizar al niño cuanto antes, porque había el peligro de muerte y se tenía este concepto que si el niño moría y no había sido bautizado, pues no iba al cielo. Entonces, pues vamos a bautizarle antes con el rito mágico de que le bautizas y ya está salvado, ¿no? El Cuarto Concilio de Letrán, que esto fue en el 1215, se exigía a los fieles que habían llegado al uso de la ración que recibieran la Eucaristía al menos en tiempo de Pascua. Y entonces, hasta entonces, digamos que en los siglos anteriores, cuando uno se bautizaba, luego se le participaba de la Santa Cena o de la comunión, que se suele llamar, ¿no? Pero aquí ya, en este concilio, se decide que a los niños no se les dé la comunión, claro. ¿Qué sentido tiene darle que participe un niño en la Santa Cena, en la comunión? Entonces, el rito, ¿ves?, se le va quitando su carácter, se le va haciendo cada vez más sencillo, simplemente como un ritual que ponga, te bautizo, tal, digo una fórmula y ya está, todo solucionado. ¿Qué sentido tiene? La comunión, que es tan importante, con el bautismo, hasta entonces iban juntos porque era para adultos, pero cuando ya es para niños, pues no sirve para nada hacer esto, ¿no? Ya en el siglo XIV el bautismo por inmersión es raro y se generaliza la infusión de agua sobre la cabeza. Bueno, pues esto igual no tiene tanta importancia, la cantidad de agua que uno tiene que recibir en el bautismo, ¿no? Pero sí el trasfondo de lo que pueda haber. Y en este ambiente llegamos al siglo XVI con la Reforma Protestante. Podríamos pensar que a partir de aquí, en este tema del bautismo, las cosas van a mejorar, pero como hemos visto al principio, hasta van a ir peor. Los llamados reformadores magisteriales, pues no propusieron grandes cambios en esta cuestión. Llamamos ahí reformadores magisteriales, Calvino, Lutero, Zwinglio. ¿Por qué le llamamos magisteriales? Porque eran reformas apoyadas por los magistrados, los príncipes, los reyes, los que gobernaban. Magistrados apoyaban la reforma magisterial. Y luego estaban los anabautistas, que llamamos la reforma radical, porque estos no estaban apoyados por nadie, más bien perseguidos por todos. Todos estos reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio y otros en muchas otras ciudades, sustentaron sus propuestas con la fuerza de los magistrados, las autoridades, los príncipes, y gracias a ellos sus propuestas pues, se extendieron y se pusieron en práctica. Ahora, como el bautismo había llegado a ser algo consustancial a la ciudadanía, uno nacía y adquiría la misma nacionalidad a la vez que formaba parte de la Iglesia, pues las autoridades civiles consideraban que era un aspecto importante a mantener. Ciudadanía nacional, la nacionalidad y la participación como miembro de la Iglesia estaban juntos. ¿Por qué los reformadores no aceptaron el bautismo de adultos? Yo creo que la cuestión clave es ¿en quién confías? ¿Confías en Dios o confías en los reyes? Y esta cuestión venía de lejos. ¿Cuál era el propósito inicial de Dios con Israel? Pues en Levítico 26 dice, andaré entre vosotros
seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo soy el Señor vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuerais esclavos de ellos. Rompí las varas de vuestro yugo y os hice andar erguidos. El propósito de Dios con Israel era: yo soy vuestro Dios, vosotros sois mi pueblo. No necesitáis un rey. Yo os guiaré, yo os guardaré. Si hacéis lo que yo os pido, os irá bien. No necesitáis un ejército, no necesitáis un rey con toda la corte, no necesitáis otra cosa más que confiar en mí y hacer lo que yo os diga que tengáis que hacer. ¿Hizo esto Israel? Pues no, fracasaron. Y a los reformadores les pareció lo mismo. ¿Qué pasaría por la mente de Zwinglio? Pues si yo me opongo al Consejo de Zúrich, mis reformas se van a venir abajo. Así que antepongo la ayuda del Consejo al estudio, porque Zwinglio al principio estaba de acuerdo con esta panda de desalmaos que he dicho al principio, y quería una reforma más radical, ¿no? Pero pasaba lo mismo con Lutero, pues el príncipe estaba apoyando, Federico era, ¿no? Y entonces, gracias al príncipe, que le salvó, además, cuando los católicos le querían pillar y lo escondió, lo tuvo por ahí escondido para que no lo pudieran matar, pues gracias al principio estoy poniendo en marcha mis reformas. Y así pasaba con todo. Y bueno, pues estaba esta cuestión: ¿en quién voy a confiar? ¿En Dios o en mi rey? En Samuel, 1 Samuel 8 dice: entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijera: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Ahora pues, oye su voz. Sin embargo, les advertirá solemnemente y les hará saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Aquí Israel ha pensado, ante una situación que no lo ven muy clara, pues vamos a hacer como las demás naciones. Tienen un rey que les gobierna, un ejército les defiende y solucionamos la cosa. Pero es que esa no es la idea de Dios con ellos. Dios es mi rey, no necesito otra cosa. Y al final ponen a su rey y pagan las consecuencias. Pagan las consecuencias. Con los reformadores estamos ante la misma situación. Quiero llevar mis reformas adelante, voy a confiar en el mover del Espíritu Santo o voy a confiar en mi rey, en mi príncipe o en mi gobernante. Y la mayoría de ellos pues decidieron ponerse en manos del poder civil. Y por eso los jóvenes radicales que querían esta cosa tan sencilla como bautizar a una persona adulta que decide seguir a Jesús, fueron perseguidos tanto por unos como por otros. Por miles fueron los muertos. Es frecuente que los reinos de este mundo se opongan al reino de Dios cuando éste no les produce beneficios. Cuando los magos de Oriente llegaron a Jerusalén y dijeron a Herodes: venimos a adorar al rey de los judíos que ha nacido. Y Herodes dijo: ascuas, si el rey de los judíos soy yo, pues aquí tengo competencia. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, buscadle, que cuando lo encontréis yo también quiero ir a adorarle. Y no es cierto. Pensando que podía vencerlo a los planes de Dios, Herodes se dedicó a matar niños en Belén. Y mató a muchos, qué pena, pero no mató a Jesús. ¿Por qué es mejor ponerte en manos de Dios que ponerte en manos del poder civil, por mucho que se crea que tiene grandes posibilidades de modificar los planes de Dios? ¿Cómo vas a luchar contra Dios? Si tienes que elegir entre tu rey y tu Dios, yo te recomiendo, elige a Dios. Aunque en la práctica a veces nos engañamos y pensamos que es mejor ponerse en manos del rey. Nosotros, como los jóvenes anabautistas,
Nos ponemos en manos de Jesús al aceptar ser bautizados en su nombre. Y las consecuencias, por tanto, las dejamos en manos del Señor. Hemos cantado, hemos empezado con esta idea la reunión, ¿no? Muchas de estas canciones que hemos cantado esta mañana iban con esta idea. Si moremos por esta causa, pues viviremos en el cielo con el Señor. Esto es lo que pensaban estos jóvenes revolucionarios. Y si conseguimos sobrevivir, pues mientras vivamos, viviremos sirviendo a nuestro Dios, que es nuestro Rey, agradándole y haciéndole lo que a Él le agrada que hagamos. Entonces el bautismo es un inicio de una vida de discipulado en la cual Jesús es nuestro Rey supremo. Vi cuando estaban nombrando al nuevo presidente de Estados Unidos varios pastores orando por él, con lo cual él estaba muy ufano, pero unos días más tarde le vi que estaba en un culto y había una predicadora allí que le llamó la atención pidiéndole que tuviera misericordia con los inmigrantes y con aquellas personas con las que estaba disponiendo. Le cambió el rostro, ya no estaba tan ufano. Los reyes de la tierra se aprovechan de la iglesia cuando les conviene y la rechazan y la persiguen cuando no van a favor de lo que ellos proponen. Y a lo largo de la historia, muchos gobernantes han caído en esta trampa, pero sobre todo, muchas veces la iglesia ha caído en la trampa de aliarse con el poder civil. ¿Para qué? Para obligar a uno a ser creyente. Si el Señor mira nuestro interior, el Señor sabe lo que pensamos, sabe lo que sentimos, sabe cuáles son nuestras prioridades. Entonces, por mucho que hagamos ciertos ritos o parezca que somos cristianos, si no estamos sirviendo al Señor como nuestro Rey, Él lo sabe. Pero así somos. Muchas veces pues, nos dejamos engañar. Las propuestas de estos radicales a la luz de la palabra de Dios eran coherentes. Y hoy día se consideran naturales. La mayoría de las iglesias evangélicas ahora bautizan adultos. Bueno, gloria a Dios, por lo menos el sacrificio de todos estos no fue en vano. De repente se hizo la luz. La mayoría de las iglesias hoy día defienden la separación entre la iglesia y el Estado. No son la misma cosa, son cosas diferentes. Pueden colaborar, pueden algunas cosas coincidir en intereses, en la obra social, en muchas otras cosas, pero son cosas diferentes. La iglesia y el Estado no pueden estar conchavados. Recordar el 5º aniversario de este centenario es un acto que significa honrar el legado de estos hombres llenos de fe, de coraje, de sacrificio. Abrazaron principios como la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad de conciencia, el rechazo a la violencia, su dedicación a la paz, la justicia integral y el sacerdocio de todos los creyentes. Ha dejado una marca indeleble en la historia de la fe cristiana. Muchas de sus propuestas hoy se han normalizado y se han asumido por gran parte del pueblo de Dios. Termino con Colosenses 2:8, dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Y más adelante, en el versículo 12, dice: habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, por el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de los muertos, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Cuando aceptamos esto y cuando decidimos seguir a este Rey, nos bautizamos. ¿Para qué? Para decir a todo el mundo: yo soy uno de estos radicales. Confía en el Señor, no tanto en los poderes de este mundo. No estoy en contra del Rey. Al Rey también hay que servirle y obedecerle, pero a Dios primero. Gracias. Gracias, Agustín.